Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué no volteas con alguien y le sonríes allá al ladito? Enséñale un poquito tu sonrisa, dile qué guapo, qué guapa te ves el día de hoy. Si se puede, obviamente, por favor, no. Estoy emocionado porque hoy iniciamos, como decía Checo, una nueva serie. Acabamos de terminar la serie A la Mesa y fue 4 semanas de grande bendición para mi vida. Mi oración es que también lo haya sido para la tuya. Pero hoy también iniciamos una nueva serie. Y antes de iniciar, quiero que me ayudes a darle un aplauso. Pero antes del aplauso, quiero decirte a quién. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, cerca de 20 personas tomaron el tiempo para estar aquí en lo que llamamos Retiro Libertad. Y la verdad es que estoy seguro que en los próximos días vas a escuchar testimonios de lo que Dios hizo en la vida de las personas que asistieron. Así que ¿por qué no les damos un aplauso a todos aquellos que abrieron espacio en su agenda para creerle a Dios, para separar un tiempo? Y la verdad es que fue un tiempo muy, muy especial. Y bueno, te repito, el día de hoy iniciamos esta serie. Y es una serie que mi oración es que sea una bendición para tu vida, como lo está haciendo para la mía al estar estudiando sobre el tema, estar preparando estos aspectos. Y vamos a hablar de un tema que cada vez toma más relevancia en la actualidad a nuestro alrededor. La sociedad, a todos lados estamos escuchando hablar de un tema tan importante como lo es la salud mental. Pero mientras pensamos que puede ser un tema de tal relevancia actual, es bien interesante cómo en la Biblia encontramos que ya nos muestra esto, el tema de la salud mental, desde hace muchos siglos que se escribió este libro, porque no hay nada nuevo para Dios de lo que nosotros vivimos en esta tierra. Y para algunos pensarán, bueno, la Biblia es un libro anticuado, como que puedo encontrar ahí, pero yo creo que los que tienen esa opinión es porque tal vez nunca se han tomado el tiempo de leer y escudriñar y vivir lo que la Biblia enseña. Así que lo que quiero hacer es leer un versículo el día de hoy y quiero introducir esta serie y este primer mensaje del día de hoy. ¿Estás listo? Bueno, antes de leer el versículo que voy a presentarte el día de hoy, ¿cuántos de los que están aquí estarán de acuerdo conmigo que Jesús, cuando sus discípulos se acercaron una vez a él y le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento o el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan algunos de esa escena donde los discípulos le preguntan a Jesús esto? Y Jesús les dice: amarás a Dios con toda tu fuerza. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dijo que era lo más importante. Pero usualmente cuando tenemos en nuestros pensamientos estos versículos que pudieran resultar muy familiares para muchos de nosotros que hemos leído la Biblia por algún tiempo, que llevamos una relación con Cristo, tendemos como a resumir los versículos, ¿no? Como a decir, sí, tenemos que amar a Dios con todo lo que somos, ¿no? Como con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y como que en esa simplificación o resumen, por momentos dejamos de pasar como la riqueza del texto en todo su tamaño. Y quiero que me acompañes por favor a Marcos capítulo 12. Voy a leerte el versículo 29 y 30, porque vamos a ver de manera amplia qué fue este mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Versículo 29 dice: Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, porque estaba haciendo referencia a un mandamiento en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero decirte: escucha, oh, y tu nombre. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Versículo 30: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu ¿qué? Con toda tu ¿qué? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Hoy vamos a hablar sobre estas dinámicas de salud mental y cómo la Biblia nos enseña que aún desde tiempos antiguos hay algo que sucede con estas dinámicas. Así que quiero invitarte, acompáñame a orar para empezar. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres en tus mesas, Señor, y tú prometiste que donde dos o más estuvieran reunidos en tu nombre, proclamándote a ti, Señor, tú estás en medio de nosotros. Hoy haznos conscientes que el Espíritu Santo está en este lugar. Háblanos, confirma algo en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, que traiga libertad, que traiga sanidad. Esa sanidad y esa libertad que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Si estás tomando notas el día de hoy, la serie es Sanamente, y vamos a estar hablando de estas dinámicas de la salud mental. Pero el título del mensaje del día de hoy se llama El ciclo de la negatividad. Ay, ay, ay. El ciclo de la negatividad. Ahora, quiero hacer una aclaración o un paréntesis. Estoy abordando este tema desde una perspectiva bíblica de lo que Dios habla acerca de este tema. No lo estoy abordando ni como especialista o profesionista de la salud, ni desde el lado psicológico, sino lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan importante. Sabes, hace algunas semanas escuché una frase de una experta precisamente en temas de salud, una mujer muy influyente en el tema y en el campo de la consejería y la salud mental, y dijo lo siguiente. Quiero que prestemos atención y nos daremos cuenta de lo poderoso de esta frase. Dijo ella: todos somos intérpretes. Todos somos intérpretes, porque si podemos meditar un poco en estas palabras, cuando tú y yo llegamos a este mundo, estamos interpretando todo el tiempo lo que sucede a nuestro alrededor. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran más chiquitos, y para los que han tenido hijos chiquitos, se acordarán que llega una edad donde de repente todo lo que sucede, tus hijos te voltean a ver, ¿no? Se cae un plato y tu hijo te voltea a ver para ver tu reacción e interpretar si lo que está sucediendo es algo bueno, es algo malo, es algo chistoso o ¿te pasó alguna vez con alguno de tus hijos? ¿Por qué? Porque todos siempre estamos constantemente interpretando, y basado en ese poder interpretamos lo que sucede, y esto sucede a lo largo de nuestra vida, e inevitablemente tú y yo terminamos formando un filtro a través del cual vemos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y digámoslo de manera bíblica, a esto le llamamos también como una cosmovisión de cómo experimentamos o vemos la realidad que nos rodea a cada una de las personas, ¿no? El asunto es que ¿qué pasa cuando esta interpretación o esta narrativa o este filtro que usamos resulta ser un filtro negativo? ¿Qué pasa cuando todo a nuestro alrededor resulta tender a la negatividad? Y necesitamos reconocer que nuestra mente por momentos sufre negatividad crónica. ¿Alguien será sincero para decir que en algún momento se ha dado cuenta que ha tendido a pensamientos negativos? Y quiero demostrártelo en un momento más a través de un versículo que podamos explorarlo juntos. Pero fíjate, quiero decirte lo que dijo un psicólogo también, que él es especialista en el campo de los estudios del cerebro y el electromagnetismo del cerebro. Y él se llama, espero que no me juzgues, John Cacioppo. Es italiano, Cacioppo. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? John Cacioppo dice que en estudios de electrofisiológicos demostró que el cerebro genera respuestas más fuertes. O sea, imagínate que el cerebro está conectado a aparatos y el cerebro tiene picos gráficas más elevadas ante estímulos negativos que positivos. Entonces esto quiere decir que en el ser humano per se existe un sesgo negativo hacia las cosas, una atracción hacia las cosas negativas. Y
Creo que podría demostrarlo de una manera simple en este momento. Si yo aquí les preguntara que por favor entre todos pudiéramos decir 10 malas noticias que hubieron esta semana, yo creo que rápidamente todos podríamos decir, ¿no? ¿O no? Tal vez algo que pasó en tal lugar del mundo o en nuestra ciudad. Rápido nuestros cerebros diría, me enteré que esto sucedió y algo difícil. Sin embargo, si yo les dijera de la misma manera, oigan, vamos a recopilar 10 buenas noticias que escuchamos esta semana. Ay, pues ya no me acuerdo tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este sesgo negativo, esta tendencia a pensar, en las cosas negativas. Así que yo quiero que veas desde una perspectiva esta realidad, pero también que encontremos unas respuestas. Mira, todos sabemos que si en las redes sociales alguien quiere tener un engagement con la persona a la que le está hablando, tiene que, o es más fácil tener ese enganche o ese engagement con una noticia negativa, ¿no? ¿Cuántos han visto estos títulos de las noticias de que a que no sabes qué dijo el Tuca? Y todo el mundo, ¿qué dijo? O sea, nadie le atrae decir, no, un misionero convirtió a 10 personas en Medio Oriente. Pero ¿qué tal? No sabes lo que este pastor hizo y ya se supo, ¿eh? Y todo el mundo quiere saber. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo hacia las noticias negativas. Necesitas poner algo negativo si quieres conectar con las personas. Y lo interesante de esto es que si vamos al Génesis, encontramos cómo el mundo había sido creado en un estado perfecto. Dice la Biblia que todo lo que Dios había creado era ¿qué? Era perfecto y era bueno y se había agradado en todo. Pero derivado de la desobediencia, de esta interacción entre Adán y Eva con la serpiente y cómo fueron engañados y ellos cayeron, derivado de esta caída, sufre terribles consecuencias nuestra vida a causa del pecado. Y en la narrativa vemos cómo en tan solo unos cuantos capítulos de Génesis, la tierra entera se había pervertido a tal manera que llegó el momento del diluvio. Si tú te acuerdas, ¿no? Todos cuantos conocen a Noé. Bueno, no lo conocemos en persona, pero hemos leído acerca de él, de esta historia. Había crecido tanto la maldad que había llegado juicio sobre la tierra. Y llegamos muy rápido a Noé y sabemos que todo estaba sumamente corrupto. Pero se ve cómo esta narrativa de la maldad va creciendo en el hombre. Y en eso llegamos a Génesis 6:5. Y quiero que me acompañes y vamos a leer qué es lo que sucede después de la caída del hombre y cómo se fue corrompiendo en este proceso. Génesis 6, versículo 5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente ¿qué? Lo que la gente ¿qué? Lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente. No era a veces y en algún momento, era siempre y totalmente malo. O sea lo que sea a lo que se refiere ahí, entendemos en las palabras de este versículo que el pecado había impactado e infectado tanto nuestras vidas de tal manera que nuestros pensamientos y nuestras imaginaciones se volvieron malos, tendían a la negatividad. Es por eso que el día de hoy el título es el ciclo de la negatividad, pero hay buenas noticias y ahorita vamos a llegar a ellas. Pero nuestra mente ha sido afectada a causa de esta naturaleza caída y la Biblia dice que es una lucha que viene presupuestada con esta naturaleza caída en la que vivimos. Ahora, debemos de saber que esta condición de la que partimos y efectivamente, como dicen los psicólogos, estamos sesgados o tenemos un bias, como es en inglés, a lo negativo, como consecuencia del pecado que vino a nuestra vida a través
de la caída. Y es por eso importante entenderlo. Ahora, yo sé que ahorita te hablé en italiano, ahora te voy a hablar en ruso. Porque hay un par de psicólogos, ese sí no sé cómo lo voy a pronunciar, pero es Tversky y Daniel Kahneman, espero que lo haya dicho bien. Fueron dos psicólogos que revolucionaron el campo de la psicología cognitiva y la economía conductual con su trabajo sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre. Y es bien interesante un estudio que hicieron. Y resulta que juntaron dos grupos de personas, ¿no? Y en un grupo le dijeron a estas personas: tenemos que hacerte una cirugía. Sin embargo, hay un 70% de probabilidades de que todo salga bien. Entonces, ¿quieres operarte? Y la gente dijo, claro, me opero. Y luego a otro grupo le dijeron, oye, tenemos que hacerte una cirugía porque hay algo malo contigo. El problema es que hay un 30% de probabilidades de que no sea un éxito la cirugía. Y dijeron, no, yo no quiero que me operen. Ni loco me meto ahí. Y luego vinieron con el primer grupo al cual le habían dicho que tenían 70% de probabilidades de que salieran bien las cosas. Y le dijeron, oye, pero tenemos que decirte algo. También existe un 30% de probabilidades de que no sea un éxito la operación. Y dijeron, no, bueno, pues entonces mejor no. Y luego regresaron con el segundo grupo y le dijeron, oye, pero queremos decirte que aunque hay un 30% de probabilidades de que no sea un éxito la operación, hay un 70% de que sí. Y este grupo se mantuvo en que no quería operarse. Y esto demostró que mientras el primer grupo, que al principio con el 70%, o sea, con la parte positiva, había dicho que sí, en el momento que escuchó la negativa, se mantuvo conectado a esta opción negativa. Y ya no pudieron regresarlo a decir que sí a la operación. Y los que estaban en negativo se quisieron quedar ahí todo el tiempo en negativo, ¿no? Y es muy interesante porque muchas veces lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, cuando caminamos con Cristo Jesús, es muchas veces lidiar con nuestras vidas solo de manera superficial, solo por fuera, ¿no? Muchas veces queremos amar a Dios. Aquí dice que con nuestras mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Y nosotros tendemos en muchas ocasiones a amar a Dios solamente con nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto? Oye, bueno, voy a ir a la iglesia, tal vez voy a cantar, voy a adorar de manera física, o voy a servir en alguna área, o voy a hacer algo para Dios con mis fuerzas, con mis talentos, con mis cosas. Pero dejamos de lado que también el mandamiento incluye que con nuestra mente, no solamente con nuestros comportamientos. Es algo así como si yo te dijera lo siguiente. Imagínate que te dijera, oye, tú volarías, te quiero regalar un vuelo a Hawái, todo pagado, una semana en la playa con tu esposa, con tu esposo, según sea el caso, espero. Pero va a estar pagado. El único tema es que el avión en el que vas a ir, todo el centro de control tiene unos problemas ahí como de cortocircuitos. Pero no te preocupes, o sea, le acabamos de poner unos viniles bien bonitos, lo acabamos de lavar y se ve, el avión se ve increíble, solo el centro de mando tiene un poco de cortocircuito. ¿Te subirías? Y sabes, el asunto es que entendemos que muchas veces es más importante vernos bien o remodelar nuestro exterior, pero nuestro avión tiene cortocircuitos en nuestra mente, en el centro de mando, que no importa si está recién lavado o lo que sea, necesitamos enfocarnos en lo de adentro, porque a veces nos enfocamos solamente en lo de afuera y andamos en este viaje de nuestra vida, que es un viaje largo con cortos circuitos en el centro de mando. Pero el mandamiento más importante incluye que nuestra mente ame al Señor. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de esto que les dijo Jesús? Que los discípulos no le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuál es la sugerencia más importante que nos puedes dar? No le dijeron, Jesús,
¿cuál será como la estrategia, la mejor estrategia que tú nos puedas dar para vivir? Es más, como ahora está tanto de moda, Jesús, ¿cuál es el hack de vida más bueno que me puedas dar? No, le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Sabes? Porque Jesús estaba diciendo que era un mandamiento, es una instrucción. No es una sugerencia solamente amar a Dios con nuestras fuerzas y lo que podemos hacer, sino todo nuestro ser, incluida nuestra mente. Ahora, leer un versículo como estos nos lleva a preguntarnos algo. Si a raíz del pecado y de la caída, como lo vimos en Génesis, quiere decir que en mi vida o en mi cuerpo o en esta naturaleza tengo un sesgo hacia lo negativo, y Dios me está pidiendo que mi mente sea también quien la ame, una de Dios no, una de dos. O Dios me está poniendo una trampa y quiere decir que lo que me está pidiendo en realidad no voy a poder cumplirlo, pero yo no creo que ese es nuestro Dios. O Dios pone un mandamiento que me hace reconocer evitablemente que mis fuerzas no puedo. Pero para alcanzar su gracia y con la ayuda de su Espíritu Santo, puedo realmente amarlo con mi mente. Por lo que este mandamiento, en lugar de agobiarnos, debe darme una esperanza de que el Señor quiere ayudarme en mi mente de temor y negatividad para transformarla en una mente de amor y de paz. Ahora, Pablo nos revela estas posibilidades. Quiero que me acompañes a Romanos 8:16. Y el título de todo este pasaje, yo te voy a leer el versículo 6, pero el título se llama La vida en el Espíritu. Y Pablo nos revela de qué manera tú y yo podemos hacer esto. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, ¿qué? La mente lleva a la muerte. Pero permitir, di conmigo, permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, esto quiere decir que yo puedo permitir que el pecado controle mi mente, y esto me llevará a un nivel de negatividad, como dice ahí, me va a llevar a la muerte. Tal vez en algunas ocasiones esto no signifique una muerte física, pero sí muerte en diferentes áreas de mi vida. Porque si permitimos que esta parte que es una realidad en esta naturaleza, porque quienes estamos en Cristo vivimos en estas dos realidades, tanto la nueva naturaleza que tenemos en nuestro espíritu como la naturaleza que pertenece al cuerpo en el que vivimos. ¿Estás conmigo? Entonces puedo permitir que mi tendencia a la negatividad controle mi mente, o puedo dejar que el Espíritu de Dios me controle la mente. Y esto, dice el apóstol Pablo, que me lleva a tener una vida de paz y de tranquilidad. Ahora, es interesante cómo utiliza la palabra permitir, porque permitir tiene que ver con una petición voluntaria de rendirnos a Dios. ¿Y cuántos sabemos que Dios es un Dios soberano y Él podría hacerlo aún como Él quisiera, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Él podría obligarnos a hacerlo, pero me encanta el Dios que tenemos, que nos dice el apóstol Pablo, permítele. O sea, tiene que ver con que nosotros tengamos una voluntad de dejarlo que el Espíritu tome control y obre en nuestras vidas. Y eso es como un entrenamiento y un proceso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto, amado, es una opción. Y es una opción que está disponible para ti y para mí. El no tender a someter nuestra mente a la negatividad, sino dejar que el Espíritu pueda obrar a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones, y que lo que produzca en nosotros sea vida y sea paz. ¿Cuántos quisieran vivir de esta manera? Quiero que me acompañes, por favor, Efesios 4,
versículo 23. Si me ayudan en el piano, por favor. Efesios 4, versículo 23. Dice, en cambio, ¿qué? Dejen, otra palabra muy similar a permitir. Pon mucha atención. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea que el Espíritu Santo puede renovar nuestros pensamientos, pero hay una voluntad que tú y yo tenemos que permitirle a Él operar y obrar en nosotros. ¿Cómo? A mí me encantaría que fuera de la siguiente manera: que yo agarrara a cualquier persona que está sufriendo con malos pensamientos, que tal vez está luchando con ansiedad, que tal vez está luchando con depresión. A mí me encantaría tomar a esa persona y decirle, en el nombre de Jesús, sé libre, y en ese momento todo desapareciera. He visto los casos y sí sucede. Sin embargo, muchas de las veces termina siendo un proceso y un entrenamiento en nuestras vidas. Porque Dios no es un Dios. A mí me gusta la cocina. ¿Cuántos les gusta cocinar aquí? Regularmente a los que les gusta cocinar, o por lo menos, no sé qué tan buenos cocineros seamos, pero nos gusta comer bien. Preferimos una sopita de fideos con piezas de pollo naturales, su epazote, no, ¿qué? Cilantro, su pastita y el caldillo del tomate, hacerlo bien y bien sazonadito, a una Maruchan en el microondas, ¿no? ¿Qué produce más deleite en el cuerpo? Para mí la primera. Y nuestro Dios no es un Dios de maruchans. Dice la Biblia que Él es un artesano, es un artista, y que nosotros somos como barro en sus manos. Entonces, el proceso de nuestros pensamientos tiene que ver el entrenarlo y dejarnos moldear por Él. No solamente pensar que de manera instantánea todo va a cambiar y ya no van a venir pensamientos a nuestra vida negativos, o no vamos a batallar con algo, sino lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es: permítele que meta tu mano como barro suave en el alfarero. Hay un chiste para niños ahí que hace mucho escuché, que decían que cuando Dios formó a Adán, aún no se había secado porque lo había formado del barro, y checó a ver si ya estaba seco y le salió el ombligo, y por eso tenía ombligo. Está lindo para los niños. Pero es permitirle con un corazón suave que Él moldee nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos transforme. Sabes, nuestro Dios no es un Dios de maruchan, es un Dios como un chef, pero con millones de estrellas Michelin. Él es un artesano y tenemos que permitirle que haga la obra continua en nuestras vidas. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Es qué? Viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto ¿qué? Nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué está diciendo aquí? Dios es como ese bisturí, ese cirujano que nos opera con un bisturí en nuestras vidas y que trae a la luz todos esos pensamientos que tenemos que traer cautivos a Él. Así que sí hay un camino de amor y de paz que tú y yo tenemos acceso a través de una vida con Cristo Jesús. Hay una frase que a mí me encanta de C.S. Lewis, si me la puedes poner porfa. Dice así: creo en Cristo como creo en el sol que ha salido, no solo por lo que veo, sino porque a través de Él veo todo lo demás.
Y yo creo que ese es el filtro que tú y yo necesitamos. Una vida en el Espíritu, una vida con nuestro Señor, sujetos a su voluntad, caminando con Él en fe. Porque es así que podemos menguar nuestro filtro hacia la negatividad, hacia este ciclo negativo, y tener pensamientos que solamente Él puede poner en nuestra vida. ¿Sabes? Cristo nos da un nuevo filtro. Y la Biblia nos relata cómo Jesús enseñaba. ¿Te acuerdas? En el Sermón del Monte, Jesús siempre decía: ¿has oído qué? Mas yo les digo qué. ¿Te acuerdas? Y has oído qué, mas yo les digo qué. Y lo que estaba haciendo Jesús detrás de esto que decía es: les vengo a cambiar el filtro que tenía. Tienes que reinterpretar la vida a la luz de lo que la palabra dice, y eso es lo que produce paz y vida en ti. Fíjate, termino con esto. Isaías 26:3. Este versículo, mi esposa y yo, usualmente con los niños cuando los acostamos usamos diferentes versículos, pero todas las veces yo intento hablarlo con ellos, y te recomiendo que tú lo repitas en la noche. No solo lo repitas, sino que lo ores. Y dice así: tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que ¿qué? Concentran en ti sus pensamientos. Yo con mis hijos les digo: tú guardas en completa paz todo pensamiento, todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Quiere decir que nuestros pensamientos deben de perseverar en Él, y eso va a producir paz. No que una vez, de vez en cuando, no que por ahí cuando nos sintamos estresados y agobiados. Quiere decir todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ese es el deseo de nuestro Dios. Si deseamos esa sanidad, esa salud mental de la que todo el mundo habla, la respuesta está aquí. Ahora, terminando, de una manera práctica, prácticas de salud mental en tu vida, de sanidad mental. ¿De qué te alimentas cada mañana? A veces queremos hacer el papel de Dios, donde los primeros 5 minutos, 10 minutos de nuestro día ya nos enteramos de lo que pasó en México, en Timbuktu, en China y en no sé dónde. Quiero decirte algo: no eres Dios. Tu mente no puede con toda esa información que está sucediendo de malas noticias a nuestro alrededor. No quiero decirte que no te informes, pero no consumas enseguida todo esto que está sucediendo. Amado, no somos Dios. Nuestro pensamiento tiene que perseverar a Él. Nuestra mente no tiene la capacidad de manejar toda esa cantidad de malas noticias. Sé selectivo con lo que buscas, con lo que lees, con lo que te alimentas. No te digo que metas la cabeza, la sumerjas como las avestruces en el suelo y no te enteres de nada y estés completamente aislado. No estoy diciendo eso. Pero sé sabio con lo que consumes. Sé sabio lo que dejas entrar a tu mente. Fíjate, yo me acuerdo este año, bien breve testimonio, este año en la empresa que tenemos mi hermano y yo, fueron malas noticias. Tuvimos ahí algunos clientes que perdimos y demás, y la verdad fue un año que inició difícil. Y yo recuerdo que en algún momento del año, bajo toda esta preocupación y estrés, empecé a dejar entrar pensamientos de preocupación a mi vida, y yo pensaba: ¿y si esto no pasa? ¿Y si no recuperamos tal? ¿Y si no logramos vender tal cosa? ¿Y sabes qué pasó? Que de repente me di cuenta que en todo lo que yo veía, sea un programa de televisión, sea un artículo en mis redes sociales, lo que sea, mi mente solo se estaba enfocando en crisis,
problemas y no sé qué, y no sé qué. Y lo único que podía ver mi mente en ese momento eran los problemas que estaban a mi alrededor. Y eso no me estaba ayudando a llenarme de fe y a creerle a Dios en lo que dice su palabra, que Él tiene control de mi vida, que mi esperanza no está en algo, sino en Él. Y fue hasta el momento que dije, oye, no, esto no me está sirviendo de nada, solo está produciendo cosas en mí que no son de Dios. Y empecé a creer lo que Él dice, que Él cuida de mi vida y de mi familia, que Él es mi sustento, no las circunstancias que están a mi alrededor, sino que Él cuida de mí. Y en eso fue, y empezó a producir una paz que no había experimentado durante ese lapso. Que si en vez de ver todo lo malo encontramos en su palabra y nos recordamos quién es el Dios en quien confiamos, que Él es el futuro de nuestra nación y no lo es una persona, hombre o mujer, o un grupo de personas, o un partido político, sino que Él es el futuro de nuestra nación. Que si creemos que Dios, en quien hemos decidido creer y seguir, que si nos recordamos que Él sigue sentado en el trono, Él sigue en el trono, que mi vida está sostenida por la mano de un Dios bueno y que tiene todo bajo su control, y que Él es poderoso para salvar, rescatarme y guiarme a sus propósitos eternos. Amado, mi oración es que durante estas 4 semanas podamos recablear nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, ¿eres tú? Hablas como Julián, Señor, pero no. Que podamos recablear nuestra mente. Sabes, el avión del que te dije la vez hace ratito y que representa nuestra vida, tal vez lo único que necesita es quitar un cable de aquí, ponerlo acá, y con eso se terminan los cortocircuitos que traían. Tú y yo necesitamos reconfigurar y entrenar nuestra mente, no permitir que esos malos pensamientos se apoderen de ti y te desvíen de los propósitos de Cristo Jesús para tu vida. Amén. Podemos ponernos de pie. ¿Por qué no terminamos orando en esta mañana y pidiéndole a Dios que nos ayude y que a lo largo de estas semanas podamos entender cuáles son sus propósitos?